Dios les bendiga una vez más. Gracias por estar junto con nosotros, en la cual estamos compartiendo devocionales extraídos de la vida de Elías. Si quisiera colocarle un título a este devocional, sería Bajo la sombra de Dios. Para ello vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 17, dice: Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. La Biblia relata en Hebreos, en el capítulo 11, verso 35, dice: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En Hebreos, en el capítulo 11, que todos conocemos, ¿cierto?, que es el salón de la fe, ¿cierto?, donde a Dios le ha placido nombrar a varios hombres que están en las Escrituras, que fueron relevantes, que fueron importantes, que dejaron una huella en cuanto a su fe, en cuanto a su confianza en Dios. Y entre ellas encontramos a esta mujer, o a estas mujeres, ¿cierto?, que creyeron y que recibieron la resurrección de algún ser querido. Llama la atención y es interesante notar que Elías, siendo un profeta tan importante, tan relevante, no está nombrado en el capítulo 11 de Hebreos. Claro, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no está? Porque simplemente a Dios le plació, no quiso nombrarlo. Escucha eso, no quiso nombrarlo. Son esas cosas, esos misterios que es cierto que nosotros como humanos, seres finitos, no podemos entender. Pero queda clara una cosa: Dios no lo quiso nombrar. Hermanos, ¿cuántas veces en muchos, cierto, desea, anhela ser nombrado en algún cargo en específico en una iglesia? ¿Cuántos? Y espera a final de año que Dios lo nombre, que Dios le dé ese cargo que usted cree que se merece. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios no quiere nombrarlo? ¿Y si Dios no tiene un ministerio para usted? Hemos visto a través de la Biblia de que Dios trabaja con hombres inclusive que están en el anonimato. Durante la vida, ¿cierto?, que hemos estado viendo de Elías, a Elías lo sacó ¿de dónde? Del anonimato. Si Dios tiene un ministerio, si Dios quiere nombrarlo en algo, espere. Confiemos en la sabiduría de Dios. En esta situación en que estaba Elías, en esta situación que estaba esta mujer, donde su hijo, ¿cierto?, perdió la vida, debemos entender en la vida de Elías, y yo creo que es en la médula que nosotros estamos, y yo también aprendiendo de ella, que Dios trabaja en nuestras vidas para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Queda claro que Dios se especializa en lo imposible. Vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 32, en el verso 17, dice así: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. En el mismo capítulo, en el verso 27, leemos: He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En estos momentos quizá cuánto Dios le pudiera estar hablando por esta palabra. Aunque esto haya pasado hace cuántos, cientos, miles de años atrás, siempre la palabra del Señor es actual para el día de hoy. Dios es el Dios de lo imposible. En Lucas, en el capítulo 1, verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios.
Lucas 18:27, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios se caracteriza, ¿sabe? Dios se glorifica en lo que es imposible para el hombre. Amados, Dios nos lleva a veces al límite. ¿Sabe para qué? Para que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas. En los pasajes anteriores, en los devocionales anteriores, les decía que Dios llevó a Elías a la escuela de entrenamiento. Dios lo saca de allá y ahora lo envía ahí, aquí, a esta mujer. Lo envía a Sarepta. Hay veces en que Dios actúa solo e independiente. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Actuó Él, independiente. No necesitó ayuda de nadie, lo hizo solo. Pero hay veces en que Dios, para glorificarse, ocupa y necesita al hombre. Más que necesitarlo, en el fondo, los bendecidos somos nosotros. Porque Dios particularmente, ¿para qué nos necesita? Nosotros solo somos el afecto de su amor y de su misericordia. Pero en este caso, que Israel estaba, ¿cierto?, en apostasía, necesitaban una voz, una palabra, y Dios usó a este hombre. Allí es exactamente donde encontramos a Elías, en un acontecimiento registrado en 1 Reyes capítulo 17. Aconteció después de estas cosas que cayó enfermo el hijo de la mujer, la dueña de casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Hagamos un repaso. Elías estaba quizás cuidando un rebaño, trabajando quizá en la leña, y Dios lo llama, ¿cierto?, a enfrentar a un rey. Bien, Elías va a enfrentar a Acab. Anuncia una sequía, poderoso Elías. Pero luego lo persiguen y Dios le dice, ve y escóndete en Querit. Y escuche esto. En la soledad esperó en el Señor. Una vez más. ¿Cuántos de nosotros han pasado o está viviendo la soledad? ¿Sabe que hay muchos hermanos que le tienen miedo a la soledad? Bueno, y la verdad tampoco es muy grato estar tan solo o tanto tiempo solo. Por ahí dicen que es la ley de la vida, donde los hijos crecen, se casan o hacen su vida y se van. Lamentablemente en muchos casos a veces parte la esposa, parte el marido, parte un hermano, parte su mamá, su papá. Hay situaciones difíciles emocionalmente, pero ¿sabe qué? Es en esa sequía, en esa soledad, que Elías esperó en el Señor. Luego le dice a Elías, ve a Sarepta y vas a ser alimentado por una viuda que estaba a punto de morir de hambre. Elías aprendió algo, a confiar en Dios un día a la vez. Me imagino a Elías, que Dios lo saca, ¿cierto?, de donde estaba en Querit y lo envía a Sarepta. Yo no sé a cuántos de aquí, ¿cierto?, que son misioneros y algunas veces los mandan a predicar a otros lugares. O son misioneros o son pastores invitados, pero nosotros queremos las mejores comodidades. Yo quiero que vaya entendiendo la situación de Elías, las cosas que él vivió. Si a usted lo invitan a predicar a una iglesia o inclusive hasta de otro país, usted va resuelto pensando que por lo menos va a tener una buena comodidad, una buena cama, ¿cierto?, un buen baño, para tomarse una buena ducha, que el alimento no vaya a faltar. Sin embargo, Dios no le ofreció a Elías nada de eso.
No le ofreció una buena cama, una hamaca, aire acondicionado, un avión de primera clase, un hotel 5 estrellas. No. Lo mandó donde una viuda donde se estaban muriendo literalmente de hambre. Elías pudo haber dicho, oiga, pasé una prueba, enfrenté al rey Acab, después tuve que huir a una cueva. Ahora Dios me saca de aquí y me manda ahora donde una viuda, que más encima que se está muriendo de hambre. Pero Elías, hermanos, estaba aprendiendo a confiar en Dios. Sabe que muchas veces y con mucha razón se dice que la fe es un músculo. ¿Qué pasa si usted los músculos no los trabaja? Se atrofian. Ya llegando a cierta edad también se va perdiendo la masa muscular. Si usted no practica, los músculos se echan a perder. O digamos, van perdiendo su potencial, se vuelven más débiles. Así Dios trata con nosotros en cuanto a la fe. Que no es fácil, por supuesto que no es fácil. Pero Elías estaba aprendiendo a confiar en Dios un día a la vez. Elías se estaba acostumbrando a hacer frente a lo imposible. Su fe estaba madurando. Las noticias siguen empeorando a través del relato bíblico. El niño muere. Mire, una reacción natural propia de la naturaleza humana es querer culpar a los demás por las cosas malas que nos suceden en la vida. Incluso aquellos que han hecho lo máximo para ayudarnos. Y es una gran verdad. Cuando nos sucede una tragedia o lamentablemente algo inesperado, buscamos culpables. Buscamos culpables. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos madurado en el Señor. Saber que en esas situaciones Dios tiene un propósito. Esperar en Dios, confiar en Dios, la soberanía de Dios. Cristo orando en el huerto dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Haz tu voluntad. Hermanos, ¿cuántos de los que oran le dicen con todo el corazón y se rinden a Dios y le dicen, haz como tú quieras, no como yo? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? ¿Alguna vez usted ha orado así? Hágase como tú quieras, no como yo quiera. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Le ha tomado el peso a esas palabras? Usted le está diciendo a Dios, haz lo que tú quieras, haz lo que sea necesario. Pero si Dios lo hiciera realmente, en algunos no resistiríamos. Entonces ella le dijo a Elías, en el verso 18, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Repasemos una vez más. Dios saca a Elías de sus actividades por allá, por Galaad. Lo hace ir a enfrentarse a un rey. Luego lo llama a esconderse. Luego lo saca de ahí y lo lleva a una viuda que se está muriendo de hambre. Se muere el hijo. Y la mujer le reprocha. ¿Has venido aquí? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Has venido a traerme a memoria mis iniquidades? La reacción de la mujer es la típica reacción natural de una persona que no conoce a Dios, que no ha madurado en la fe. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos así? Mire cómo actuó Elías. Lo estaban reprochando, lo estaban acusando, lo estaban encarando. Sin embargo, Elías nos dice
ninguna palabra contra ella. Allí está ella, con lágrimas. ¿Sabe esto, hermano, que de la culpa, cuántos hermanos crecen con culpa en sus corazones? ¿Sabe usted que en la época cristiana, cuando se buscaban culpables, por ejemplo, el incendio, ¿cierto?, bajo el gobierno de Nerón, el incendio que hubo en Roma, se necesitaban unos culpables? Y esos culpables que encontraron, ese chivo expiatorio, fueron los cristianos. Y esa fue la primera gran persecución, donde cientos, tal vez miles de cristianos murieron en el Coliseo romano. A muchos de ellos los embetunaban, los bañaban en brea y los prendían vivos. Eso está en la historia. Se necesitaban culpables. En la historia más contemporánea, medieval, en Europa, con la famosa peste negra o la peste bubónica, se necesitaba un culpable. ¿A quiénes culparon? A los judíos. Cuando a usted le sucede alguna desgracia o algo incómodo, ¿a quién culpa? Y sabe que hay algunos que culpan a Dios. Estoy hablando de cristianos. Usted tendría o tiene la paz, la mansedumbre de Elías, que lo estaban reprochando. ¿Sabe que Elías pudo haberle dicho, usted sabe por todas las cosas que yo he pasado, por todas las situaciones, usted sería capaz de aguantar prácticamente unos par de años en una cueva, solo? Elías podía haber tenido argumentos para también defenderse y atacarla. Sin embargo, guardó silencio. Eso es, Elías estaba madurando en la fe. Nosotros como cristianos, generalmente cuando nos sucede algo, inclusive culpamos a Dios. Lo interesante aquí es que Elías no la consuela, porque la verdad, para una madre que se le pierde un hijo no hay palabras de consuelo. Sin embargo, en esa situación, Elías tampoco cuestiona a Dios. Léalo en la Biblia aquí en este pasaje y no hubo ningún reproche de Elías, no se quejó. De todo lo que ha estado pasando, Elías no se quejó. Elías no pierde el control emocional y esto está muy en armonía con lo que le sucedió también a Cristo. ¿Sabe usted que de todo el sufrimiento que pasó Cristo cuando estaba en la cruz, sabe que aún así, dentro de todo ese sufrimiento que pasó y que tenía que seguir pasando, el Señor estaba preocupado de María y le dice, he ahí tu hijo, a Juan, he ahí tu madre, preocupado. Hasta en ese momento de sufrimiento, Jesús estaba preocupado por los demás. Tampoco se quejó y tampoco cuestionó. Eso es, hermanos, mansedumbre. Elías recibe los reproches de la mujer y él no dice nada. Por ahí dicen que el fruto del Espíritu es la marca de la fábrica del cielo. Nuestro instinto cuando nos sucede alguna situación es reaccionar y contraatacar. Se me viene un ejemplo a la cabeza. Cuando usted está manejando y le pasan a llevar el auto, ¿cuál es su reacción? Oye, hermano, sabe que esto da para mucho. ¿Cuántos hermanos van a la iglesia y reservan su asiento como que si los asientos tuvieran nombre? Y los deja reservados. Ponen su cartera, su chaleca. Y si alguien osa sacarlos, se enojan. Y muchos inclusive son capaces de irse de la iglesia. O está todo el culto enojado. Esas son, y usted se da cuenta ahí, que son niñerías.
La Biblia sigue y relata que Elías sube a la habitación, a las escaleras, silenciosamente. En el verso 19 dice: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Cómo resolvió esa situación tan difícil, apremiante, Elías? Lo llevó al cuarto de oración. Elías no peleó con nadie, no discutió con nadie, no cuestionó a nadie. Fue a las plantas del único que podía ayudarlo en esa situación. El único que puede hacer milagros, el único que puede darnos una respuesta, el único que puede abrir las puertas, cortar los candados, el único que nos puede dar paz en el corazón. Elías estaba aprendiendo. Que Dios tiene la solución, que Dios tiene el control de las cosas. Subió a un cuarto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes tienen una habitación para estar a solas con Dios? ¿Cuántos? Yo no quiero ser autorreferente, pero usted puede ver ahí, este es mi cuarto. No lo hago presumiendo, pero es necesario tener un cuarto donde usted se encuentre con Dios, donde pueda leer, donde pueda estudiar, donde pueda orar, donde pueda escuchar música cristiana, obviamente. Estar a solas con Dios en un momento. Yo veo a veces hermanos que son muy bendecidos en el trabajo. Gloria a Dios por ello. Compran buenos automóviles, gloria a Dios. Buenos celulares. Hay celulares, los iPhones, ¿cierto? Hay algunos que valen arriba de $1.000.000. Pero ¿cuánto realmente se hace en un cuarto, una habitación para estar en lo del Señor? Estudiando, meditando, leyendo. Hay países, hasta acá en Chile, es cierto, que se aboga mucho por la lectura. Estaba leyendo, escuchando una vez a un varón que decía que en Corea del Sur, se les obliga prácticamente, aunque suena fuerte, pero bueno, se les induce, ¿cierto?, a los niños que tienen que leer un libro por semana. Un libro por semana. Y acá en Chile no es así. Es un asunto cultural. Yo anteriormente le he dicho que a los niños, en el judaísmo, también en el islam, desde pequeños les enseñan la escritura y sus raíces. De hecho, por ahí escuché yo que en Irán, por ejemplo, en los países islámicos, a los niños les enseñan a aprenderse el Corán de memoria. Inculquemos también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a la lectura de la Biblia. Y no solamente a la lectura de la Biblia, porque en esto hay muchos que tienen como recelo, una mala interpretación de estudiar otros libros. Pero la Biblia enseña que Dios dejó maestros, y los maestros también mueren, no son eternos, pero nos dejan su legado, sus libros. Y vaya que nos hace falta bastante. Elías subió a la habitación por la escalera, silenciosamente. Es un lugar donde usted se encuentra con Dios. ¿Qué hace usted cuando lo golpea la tragedia? ¿Quejarse? ¿Echar la culpa a alguien? ¿Justificarla? Elías no se dejó dominar por el pánico. No se acobardó. No se dio prisa. Salmo 91. El que habita
al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios le bendiga. Estaremos prontamente subiendo otro devocional, esperando que haya sido de bendición para usted. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Dios le bendiga.